El gemelo invisible. Era una noche oscura y tormentosa cuando Lucas, un niño de 8 años, se encontraba solo en su habitación. La tormenta hacía que la casa crujiera y los relámpagos iluminaran la oscuridad. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana lo hacía sentirse seguro en su cama. Pero Lucas no estaba solo. Tenía un amigo especial, un amigo invisible que había estado con él desde que era muy joven. El amigo invisible se llamaba Max y siempre había sido un compañero leal para Lucas. Si bien los padres de Lucas inicialmente pensaron que Max era solo una fase normal de la infancia, Lucas seguía hablando de Max incluso cuando la mayoría de los niños dejaban de tener amigos invisibles. Pero lo que más preocupaba a los padres de Lucas era que su hijo insistía en que Max era su gemelo perdido. Según Lucas, él y Max eran idénticos en todos los sentidos. Compartían los mismos gustos y disgustos, y Max siempre sabía lo que Lucas estaba pensando. A pesar de que los padres de Lucas trataban de animarlo a hacer amigos reales, Lucas prefería pasar tiempo con Max. Se sentían inseparables. A medida que Lucas crecía, su relación con Max se volvía más profunda. Pasaban horas hablando, y Lucas incluso le contaba a Max sus secretos más oscuros. Pero a medida que el vínculo entre los dos se fortalecía, eventos extraños comenzaron a ocurrir en la casa. Las luces parpadeaban inesperadamente, los objetos se movían solos y se escuchaban susurros inquietantes en las paredes. Los padres de Lucas atribuyeron estos incidentes a la vieja casa en la que vivían y trataron de consolar a su hijo, diciéndole que todo estaba en su imaginación. Pero Lucas estaba convencido de que Max tenía algo que ver con estos eventos. Una noche, mientras Lucas dormía, fue despertado por un susurro en su oído. Era la voz de Max. «Lucas, ven conmigo», susurró. Lucas abrió los ojos y vio una sombra oscura en la esquina de su habitación. Era Max, pero esta vez, parecía diferente. Su figura era más alta y delgada, y sus ojos brillaban con una luz inquietante. Lucas, asustado pero inexplicablemente atraído, se levantó de la cama y siguió a Max por la casa. Max lo llevó al ático, un lugar que Lucas siempre había evitado debido a su aspecto sombrío y misterioso. La luz de la luna se filtraba por las ventanas del ático, revelando un cuadro antiguo en la pared. Max señaló el cuadro y dijo, «Lucas, ese soy yo». Lucas miró el cuadro y se dio cuenta de que era una pintura de un niño idéntico a él, pero con una expresión siniestra en el rostro. La pintura parecía cobrar vida, y los ojos del niño en el cuadro parpadearon. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Max continuaba hablando. «Lucas, debemos estar juntos para siempre. Tú y yo somos uno solo». Max extendió su mano hacia Lucas, y su piel estaba fría como el hielo. Lucas sintió que algo estaba muy mal. En ese momento, los padres de Lucas entraron corriendo en el ático, alarmados por los ruidos extraños. Vieron a Lucas parado junto a la pintura y a Max a su lado. Los padres de Lucas gritaron y tomaron a su hijo en brazos, alejándolo de Max. Max miró a Lucas con odio mientras desaparecía en la oscuridad del ático. Los eventos siniestros que habían estado ocurriendo en la casa solo empeoraron después de ese incidente. Las luces se apagaban constantemente, los objetos volaban por el aire y las voces susurrantes se volvieron más fuertes. Los padres de Lucas buscaron desesperadamente la ayuda de un experto en lo paranormal, pero nadie pudo explicar lo que estaba sucediendo. Lucas se volvió cada vez más introvertido y asustado. Se negaba a hablar de Max y pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación. Sus padres estaban preocupados y angustiados, sin saber cómo ayudar a su hijo. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Lucas se levantó de la cama y subió al ático por su cuenta. Se enfrentó a la pintura de Max y, con lágrimas en los ojos, le dijo, «No eres mi gemelo. Eres algo malvado».
La pintura pareció retorcerse y retorcerse antes de explotar en un estallido de luz y fuego. La casa tembló y los eventos siniestros cesaron de inmediato. Los padres de Lucas corrieron al ático para encontrar a su hijo ileso, pero la pintura de Max se había desvanecido por completo. Parecía que finalmente habían librado a su hijo de la influencia maligna de Max. A medida que pasaron los años, Lucas se convirtió en un joven fuerte y valiente. Siempre recordaba la noche en que enfrentó a su amigo invisible y se dio cuenta de que no era su gemelo perdido, sino algo mucho más oscuro. La casa ya no estaba plagada de eventos siniestros, y la vida volvió a la normalidad. Sin embargo, Lucas nunca pudo olvidar la experiencia aterradora que compartió con Max. Sabía que había algo más allá de lo que podía entender, algo que acechaba en las sombras. Y aunque Max había desaparecido, la memoria de su gemelo invisible seguía persiguiéndolo en sus pesadillas, recordándole que a veces, las amistades más cercanas pueden ocultar los secretos más oscuros. Los años pasaron, y Lucas se convirtió en un adulto con una familia propia. Había tratado de dejar atrás su experiencia con Max, pero nunca pudo sacarla por completo de su mente. A veces, por la noche, cuando la lluvia golpeaba la ventana de su propia casa, Lucas pensaba en su infancia y en el misterioso amigo invisible que lo había atormentado. Un día, mientras revisaba algunos viejos álbumes de fotos en casa de sus padres, Lucas encontró una foto de sí mismo cuando era un bebé. La foto lo hizo sentirse incómodo, ya que había algo extraño en ella. El bebé en la foto parecía mirar directamente a la cámara con ojos inquietantemente brillantes. Lucas mostró la foto a sus padres, quienes parecieron sorprendidos al verla. Su madre, con la voz temblorosa, le dijo, «Esa es una foto de ti cuando tenías unos meses». «Pero, Lucas, en realidad nunca te tomamos una foto cuando eras un bebé». Lucas se sintió confundido y perturbado por esta revelación. Decidió investigar más a fondo el pasado de su familia y habló con sus abuelos. Desenterrando viejos álbumes de fotos y documentos familiares, descubrió un oscuro secreto que había sido ocultado durante generaciones. Resultó que en la historia de su familia había gemelos idénticos que habían desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. La leyenda decía que estos gemelos habían sido víctimas de fuerzas sobrenaturales y que su existencia había sido borrada de la memoria de la familia. Lucas comenzó a sentir que estaba siendo arrastrado hacia un misterio más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Sentía que Max, o lo que sea que hubiera sido Max, estaba conectado de alguna manera a la oscura historia de su familia. Desesperado por descubrir la verdad, Lucas comenzó a investigar más sobre la casa en la que había crecido. Descubrió que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio, un lugar que estaba relacionado con leyendas de presencias fantasmales y desapariciones inexplicables. Lucas se convenció de que el lugar tenía una influencia maligna que se había apoderado de Max y lo había convertido en algo siniestro. Decidió regresar a la vieja casa, a pesar de las advertencias de sus padres y su esposa. No podía dejar de sentir que tenía que enfrentar su pasado y resolver el misterio que lo había atormentado durante tanto tiempo. La noche que regresó a la casa, la tormenta rugía con furia, como si el cielo mismo estuviera tratando de detenerlo. Lucas entró en la casa y se dirigió al ático, el lugar donde había enfrentado a Max por última vez. La habitación estaba en silencio, solo se oía el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Lucas miró a su alrededor y notó que la pintura de Max había reaparecido en la pared, aunque ahora estaba en un estado mucho peor. La imagen del niño en la pintura parecía retorcida y distorsionada, como si estuviera sufriendo. Lucas comenzó a hablar en voz alta, desafiando a Max y a las fuerzas oscuras que habían atormentado su vida. Sal de donde sea que estés. Deja de atormentarme y a mi familia. Revela la verdad, gritó con determinación. En ese momento, la pintura se estremeció y comenzó a deshacerse lentamente.
La habitación tembló y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Lucas sintió una presencia oscura a su alrededor, como si las sombras mismas cobraran vida. Pero no retrocedió. Siguió enfrentando a la oscuridad con valentía. Entonces, una voz susurrante llenó la habitación. Era la voz de Max, pero ahora sonaba llena de tristeza y arrepentimiento. Lucas, te extrañé tanto, susurró. Fui arrastrado por las sombras y me convertí en algo que nunca quise ser. No quería atormentarte. Te necesitaba. Lucas se sintió abrumado por una oleada de compasión hacia su antiguo amigo invisible. Comprendió que Max había sido víctima de las mismas fuerzas oscuras que habían afectado a su familia durante generaciones. Con lágrimas en los ojos, Lucas se acercó a la pintura de Max y tocó la imagen del niño en la superficie retorcida. Max, te perdí una vez, pero ahora te tengo de nuevo. Juntos enfrentaremos las sombras y descubriremos la verdad detrás de todo esto. A medida que Lucas y Max se unieron para luchar contra las fuerzas oscuras que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo, la casa tembló con una intensidad sobrenatural. Los relámpagos iluminaron el ático y el sonido de la tormenta se volvió ensordecedor. Pero Lucas ya no tenía miedo. Sabía que había encontrado a su gemelo perdido y que juntos podrían liberar a su familia de la maldición que los había perseguido durante generaciones. La historia de Lucas y Max se convirtió en una leyenda en su familia, una historia de valentía y determinación para enfrentar lo desconocido. Aunque enfrentaron momentos aterradores y desafíos inimaginables, su amor y amistad los guiaron hacia la verdad y la redención. La noche en que Lucas regresó a la vieja casa durante la tormenta puede haber sido el comienzo de su pesadilla, pero también fue el comienzo de su búsqueda para liberar a su familia de la maldición que los había atormentado durante tanto tiempo. Con Max a su lado, enfrentaron las sombras y encontraron la luz al final del túnel. Pero la historia de Lucas y Max no terminó allí. Con el tiempo, descubrieron que su conexión era aún más profunda de lo que habían imaginado. Max había estado buscando a su hermano gemelo perdido durante siglos, y ahora que lo había encontrado, estaba decidido a compartir su conocimiento y sabiduría con Lucas. Juntos, exploraron las profundidades de lo paranormal y lo oculto. Investigaron misterios ancestrales, descubrieron artefactos antiguos y desenterraron secretos que habían estado enterrados durante siglos. A medida que avanzaban en sus investigaciones, su fama creció en el mundo de lo paranormal, convirtiéndose en expertos en lo inexplicable. Lucas y Max se convirtieron en una especie de dúo dinámico en el mundo de lo paranormal. Se embarcaron en aventuras en lugares oscuros y misteriosos, resolviendo casos que nadie más podía resolver. Aunque enfrentaron peligros innumerables, su amistad y la fuerza de su vínculo los mantuvieron a salvo. Una de sus investigaciones más notables los llevó a una casa abandonada en el bosque, donde se decía que acechaban espíritus vengativos. La casa estaba envuelta en sombras y parecía emanar una presencia oscura. Lucas y Max pasaron noches enteras explorando cada rincón de la casa, buscando respuestas. Finalmente, descubrieron un diario antiguo escondido en un rincón polvoriento de la casa. El diario pertenecía a una mujer que había vivido en la casa hace más de un siglo. En sus páginas, la mujer había registrado encuentros con espíritus y fenómenos inexplicables que habían atormentado a su familia. A medida que Lucas y Max leían el diario, comenzaron a sentir una presencia oscura a su alrededor. La casa cobró vida, con muebles que se movían por sí mismos y voces susurrantes que llenaban el aire. Pero esta vez, Lucas y Max estaban preparados. Habían enfrentado lo desconocido una vez y habían salido victoriosos. Utilizando el conocimiento que habían adquirido a lo largo de los años, realizaron un antiguo ritual para liberar las almas atrapadas en la casa y poner fin a la maldición. Fue una lucha intensa, con la oscuridad luchando por mantener su agarre, pero finalmente prevalecieron.
A medida que las almas liberadas ascendían hacia la luz, la casa se llenó de una sensación de paz que no se había sentido en décadas. Lucas y Max se miraron el uno al otro con una sensación de triunfo y satisfacción. Habían ayudado a poner fin a una maldición que había atormentado a una familia y a una casa durante generaciones. Después de esa experiencia, Lucas y Max continuaron su trabajo en el mundo de lo paranormal, ayudando a otros a enfrentar sus propios miedos y desafíos sobrenaturales. Se convirtieron en defensores de la verdad y la justicia en un mundo lleno de misterios sin resolver. Pero aunque habían encontrado su propósito en la vida y habían hecho del mundo un lugar más seguro, nunca olvidaron su pasado oscuro. Siempre recordaron la noche en que se enfrentaron a las sombras y encontraron la luz al final del túnel. Y aunque Lucas ya no tenía un gemelo invisible, tenía algo igual de valioso, un amigo leal que había estado a su lado a través de la oscuridad y la luz, y que había transformado su vida de manera inimaginable. Así concluye la historia de El Gemelo Invisible, una narración de terror que revela que incluso en la oscuridad más profunda, el amor y la amistad pueden triunfar sobre el mal. Y que a veces, los secretos más oscuros se esconden en los lugares menos esperados, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad.